prácticamente no hay medio periodístico a nivel nacional que no reconozca la gravedad de la crisis económica que está viviendo la Argentina, ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro, ni de nada, todos. Hay una coincidencia generalizada en que el macrismo no sabe a dónde llevar a la Argentina. Y esto periodistas que apoyaron al macrismo hasta hace meses, no muy lejos en el tiempo. Esto es importante tenerlo presente porque, ¿qué es lo que ocurre? El macrismo está dejando de ser, paulatinamente, la representación directa de la clase que le dio el poder, de que es la clase capitalista. La clase capitalista ha empezado a desconfiar de que el macrismo sea capaz de conducir el proceso político y económico. Incluso, esto ha llevado a que se hable socarronamente de lo siguiente. Habitualmente venían diciendo de que el riesgo que gane Cristina una elección introducía distorsiones en la economía y una especie de temor que podía precipitar una fuga de capitales de la Argentina, llegado el caso de ganar a Cristina. Entonces se hablaba del riesgo Cristina. Sí, digamos, pero la fuga de capitales se está haciendo ahora. Claro, porque justamente está en crisis todo esto. Pero lo interesante del asunto es que al riesgo Cristina se le agrega la posibilidad de que si Macri llega a ganar, en estas condiciones donde se está demostrando que carece de habilidad para manejar el Estado y para manejar su economía, y al mismo tiempo lo hace con un gobierno débil, porque gane raspando, digamos que sería una posibilidad todavía planteada, teórica, cada vez más alejada en realidad, pero suponiendo que ganara, con un gobierno debilitado, ¿cómo podría afrontar las tareas que el gran capital está exigiendo? Y que lo dicen los periodistas como diciendo, todos en voz baja nos dicen que hay que afrontar esto, pero nadie lo habla, refiriéndose a la reforma laboral y a la reforma jubilatoria que está en carpeta de los principales candidatos, tanto de Labaña como de Cristina, como de Alicia, como tema central. Bueno, entonces se empieza a hablar del riesgo Macri, ya no solo el riesgo Cristina y el riesgo Macri, es decir, la sensación de que por cualquier lado que vaya la Argentina, estamos ante un problema muy grave de gestión política, que no hay una gestión política de lo que la burguesía quisiera tener, de lo que la clase capitalista quisiera tener. Por eso aparece medio fortalecido es una manera de decir, porque ni siquiera se ha lanzado todavía como candidato a Labaña. Aparece Labaña como una alternativa de lo que la burguesía quisiera ver. ¿Y por qué Labaña aparece como una especie de salida, o para algunos sectores empresarios puede aparecer como un tipo de salida? Precisamente porque Labaña, en el recuerdo popular y en el recuerdo de lo que ha hecho cuando estuvo en el gobierno, el mérito que le reconocen los capitalistas es haber gestionado un default. Y lo que se viene en la Argentina es un default. Es decir, que aparezca Labaña es como quien dice, bueno, yo si una vez me curé tomando té con limón, porque me tenía tos, vuelvo al té con limón. Como yo ya sé que se viene un resfrío generalizado, entonces voy al té con limón. ¿Se entiende? Bueno, Labaña vendría a ser el té con limón de la historia esta de el default. Sí, a mí Labaña más que un té con limón me suena a un Temer en Brasil. Bueno, está bien lo de Temer en Brasil, porque Temer, ¿qué hizo? Ahora está en cana Temer también, ¿no? Pero lo dejaron hacer toda la porquería y después lo metieron preso. ¿Viste cómo funciona la justicia, no? Es oportuna. Los tiempos de la justicia son tiempos políticos también. Lo interesante es que, la comparación con Temer vale porque tanto Labaña como especialmente Macri, pero en el fondo también Alicia, también Cristina, no Alicia, ellos tienen por delante el problema de una reforma laboral y una reforma jubilatoria. La agenda del capital, la agenda de las empresas, es esa. Tanto es así que pululan, ya hay récord, están entrando, dice, de a 2 por día, procesos de estos de preventivos de crisis de las empresas. En los últimos días, uno de los casos más importantes ha sido el de FATE. FATE, la empresa de Madanes Quintanilla, uno de los pulpos más importantes de la Argentina, que también son los dueños de Aluar y de otros grupos empresarios muy importantes,
ha presentado un preventivo de crisis y planteaba echar, por ejemplo, en FATE, en la parte de lo que son la fábrica de neumáticos, 400 y pico de trabajadores. Bueno, el sindicato se ha puesto muy fuerte para enfrentar esto y ha obtenido en el día de ayer, anteayer, una primera victoria que hay que destacarla. Así como destacamos el otro día el triunfo de las trabajadoras de Textilana en Mar del Plata, o destacamos el triunfo de los docentes de Salta, y tuvimos entrevistas en este programa sobre eso. Este primer triunfo del SUTNA, que en algún momento vamos a tener que entrevistar al secretario general de SUTNA, Alejandro Crespo, dirigente fundamental del único gremio industrial que dirige la izquierda, digamos. Alejandro Crespo, el secretario general, es un dirigente, miembro del Comité Central del Partido Obrero. Bueno, ellos han enfrentado duramente este tema del preventivo de crisis y fueron a un conflicto todavía sin grandes huelgas, pero hubo asambleas muy importantes, movilizaciones muy importantes frente a todos los momentos donde se produjo la reunión del preventivo de crisis, donde se discutía, como cuando nosotros vamos acá a la paritaria, por decir un caso, pero movilizaciones muy importantes apoyadas por el plenario sindical combativo, preparadas por asambleas masivas, con movimiento de las mujeres, de los trabajadores, que se han empezado a organizar también en comisiones especiales y se han movilizado. Es decir, toda digamos, alrededor de lo que es el sindicato del neumático para bloquear este preventivo de crisis. Y han logrado un primer acuerdo donde se plantea lo siguiente: durante los próximos 3 meses no va a haber ningún tipo de despido, se van a discutir condiciones de trabajo con el sindicato, nada se va a aprobar sin que haya un acuerdo en esa mesa de trabajo que se va a realizar, y por lo tanto este acta fue aprobado por una asamblea de 1.000 trabajadores en la playa de estacionamiento allí de la empresa FATE, y fue aprobado por una casi unanimidad, digamos, lo cual revela de que se está procesando una lucha muy importante, que está lejos de haber terminado, pero hay un primer round donde los trabajadores están imponiendo sus condiciones. En el marco de esa presión, inclusive el Estado, el propio gobierno de Macri, ha intervenido en esa negociación para dar algunos subsidios y calmar las aguas, porque temen que un conflicto en el medio de la zona norte del Gran Buenos Aires pueda provocar un estallido más generalizado y poner más en riesgo todavía la gobernabilidad que el gobierno de Macri está viendo. Bueno, esto de los preventivos de crisis es un gran tema, pero indica, y a eso venía el comentario acá, indica el rumbo de la clase capitalista. La clase capitalista pretende preventivos de crisis para, a partir de allí, imponer despidos y condiciones laborales a la baja en todos los sectores. Lo que no pudieron hacer por una ley de reforma laboral, lo van haciendo cortando en fetas a los gremios, donde tienen comisiones directivas sindicales colaboracionistas, directamente les van y le cambian el convenio laboral, como han hecho con los petroleros. Y donde no tienen esa posibilidad, como es en el caso del SUTNA, tratan de ir rompiendo, quebrando la unidad de los trabajadores. Bueno, la otra parte, digamos, que también muestra la precariedad del esquema macrista es lo que han hecho con la tarifa del gas. Resulta que la tarifa del gas tiene que aumentar 29%, autorizaron finalmente, a partir del 1 de abril. Ahora resulta que para evitar que esto genere también una revolución social, la tarifa a los usuarios les va a ir con un 10% en el primer mes de abril, un 10% en mayo y un 10% en junio. Es decir, que ese 30% va a ser aplicado en 3 cuotas de aumento de 10, 10, 10, 10. Entonces, ¿qué pasa? ¿Las petroleras perdieron ahí? No, la diferencia la va a poner Macri. Sí, Macri, la vamos a poner todos nosotros. La vamos a poner todos nosotros, pero digamos, el Estado utiliza fondos de los que podía estar utilizando a lo mejor para pagar deuda externa, para subsidiar a las petroleras y tratar de saltearse un nuevo motivo de odio popular a través de la aplicación de la tarifa de gas. Lo que no se va a poder saltear es que Shell, hay que acordarse que Aranguren era de Shell, y fue el funcionario clave del manejo de la energía en este gobierno, acaba de decretar el 10% aumento en la nafta. El lunes aumentan los combustibles. A eso voy. Entonces,
el aumento de los combustibles que va a pasar este fin de semana viene con Shell a la cabeza y ahora están discutiendo cuánto va a aumentar YPF. Pero ya Shell le puso digamos, le mandó el golpe. Y es muy importante porque es lo que muestra cómo cuando se habla del dólar, ¿viste? Dicen dólar, 43, 41, 46. Yo no manejo dólar, dice una persona puede pensar, ¿esto qué yo qué tengo que ver con esta historia del dólar? No sé, parece que fuera un tema de los financistas. Macanas. Cada vez que el dólar aumenta todo en la Argentina. Y lo estamos viendo en primer lugar en este golpe de los combustibles, porque los combustibles particularmente están dolarizados. No solo en los combustibles, bueno, eso hace que también aumenten los alimentos, y un hecho que hace mucho no se veía es el desabastecimiento en los supermercados. Bueno. A raíz de la espera del aumento de todo, entonces remarcan, y una leche que hasta hace una semana estaba a 45 pesos, hoy la ves en la góndola a 71. Bueno, esto es lo que justamente, en primer lugar, ataca la desvalorización del dólar, golpea directamente en combustibles y a partir de allí en todo lo que son tarifas que también están todas dolarizadas, lo cual quiere decir que a esta cosa del gas hay que agregarle lo que después va a venir en relación con este tema de la devaluación. Y además, en el caso de la Patagonia, con la quita del subsidio, porque a partir del 1 de abril cae otro 10% del subsidio que, digamos, tiene la población en la Patagonia. Pero también inmediatamente repercute sobre los alimentos, porque como una parte de los alimentos se exporta, entonces viene la discusión de que si lo puedo vender mejor afuera, lo cobro más caro acá. ¿Se entiende? Si lo quieren comprar acá, lo van a tener que pagar por lo menos al precio internacional. Me llamó la atención que escuché esta semana un comentario que dice que han aumentado tanto los precios en el país que muchas empresas, por ejemplo, para exportar carne, están exportando lo menos posible. Claro, si se vende al mismo precio de acá. Porque acá están vendiendo más caro que lo que sería lo que pueden vender en el campo internacional. Bueno, es fuerte el planteo. Revela el nivel de cómo la clase capitalista, si no gana por un lado, gana por el otro, y en definitiva todo esto se repercute sobre la vida de la gente, sobre el bolsillo del laburante. Lo que no tenemos dolarizado son los salarios. Bueno, y ahí viene el problema. Esta semana se han desarrollado en Santa Cruz nuevamente todas las paritarias. Empezó la discusión de la paritaria central, una discusión donde el gobierno no fue con ninguna oferta. Fue a escuchar qué pedían los trabajadores. Son muy hipócritas. No solo escuchar, sino agradecer el acompañamiento de estos sindicatos. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte el primer párrafo de la apertura de esta paritaria. Que el gobierno diga en una paritaria, bueno, les queremos agradecer porque ustedes son tan chupamedia que todo el mundo lo está criticando igual que nos critica a nosotros, es muy fuerte. Y que los gremios que están ahí, los dirigentes que están sentados ahí, no digan una palabra, no contesten nada, no digan, no, mire, nosotros no tenemos nada que ver, ustedes son malos. Necesitamos que nos den el aumento urgente, la culpa es de ustedes por lo que han hecho, no sé, algo, ¿viste? Desmarcarse mínimamente, nada, en el acta paritaria no dice absolutamente nada. Pero bueno, lo importante es que el gobierno patea la pelota para adelante. Esto hace que después los aumentos cuando se aplican tarde, en los meses, y eso le permitió al gobierno amarrocar, porque en definitiva lo que hacen es eso, amarrocar a base de lo que no le pagan a los trabajadores. Y entonces durante todos estos primeros meses de este año no está dando ningún aumento, tienen los sueldos prácticamente congelados. Y por ese motivo están produciendo un ahorro importante que en definitiva repercute en lo que ellos después llaman que tienen un superávit fiscal. Hay que denunciar que no han publicado todavía el cierre del 2018. El cierre del 2018 permanece sin publicar en las páginas oficiales del gobierno. Lo volví a chequear esta mañana, porque ya me parece que es una barbaridad lo que están demorando para publicar eso. Y evidentemente está vinculado con lo de las paritarias. Porque si ellos tienen que mostrar que hay un superávit con el cual no están dando un aumento a los trabajadores, si existe ese superávit, están obligados a que alguien pida un poco más o vas a ayudar a salir a la cancha a los trabajadores a pelear por su salario. Es decir, una cifra publicada que diga nos dio 1.500 millones de ganancia el año pasado, todo el mundo dice, bueno, escuchame, devuélvemelo, esa plata es mía, es la que no me diste cuando no me aumentaste el sueldo, pedazo de caradura. Ese es el problema.
Entonces no la quieren publicar. Están viendo cómo la dibujan. Vamos a ver después cuando salga, a ver el análisis que podamos hacer sobre esas cifras cuando las publiquen. Pero concretamente el gobierno está pateando todas las paritarias para adelante y después le echa la culpa a los gremios docentes de que no agarran. Tenemos que cerrar rápido, que la gente tenga un pesito en el bolsillo, dice. No, pero a ver, con este ahorro que vos estabas comentando recién, ¿no? Enero, febrero, marzo, estamos entrando a abril. Hay un comunicado de la presidenta del Consejo de Educación. Los aumentos, que no son aumentos, se van a dar en el transcurso de las paritarias. En realidad, en el caso de docentes, por ejemplo, todavía adeudan porcentajes de una pauta salarial que se dio durante el 2017. Entonces, eso es lo que te van a adelantar. ¿Cómo te lo van a adelantar? ¿O cómo lo van a traer acá en lugar de pagártelo en cuotas hasta julio y te lo van a adelantar? Con el ahorro de estos 3 meses. Por supuesto, pero aparte no van a adelantar nada. Esto es lo que los tipos están pagando, lo que el gobierno está pagando en este momento, o que va a pagar, ha prometido, de acuerdo a las declaraciones que salen publicadas hoy, Cecilia Velázquez, ha prometido pagar la deuda que ellos tenían del 8% que ellos junto con la Nación se comprometieron. No es verdad que esto lo firmó Nación y ellos dijeron, ay, bueno, si Nación no lo paga, yo soy bueno y lo voy a pagar. Estos se comprometieron juntos, firmaron una paritaria juntos, macanean todo el tiempo con la cuestión de que Nación inventó el 8%. El 8% se trató en una paritaria donde estuvieron sentados todas las partes, la provincia, la Nación y los gremios. Y en ese acuerdo se pactó el 8%. Nación dijo que iba a adelantar una parte del dinero y adelantó hasta cierto momento, y después dejó de adelantarlo, pero siempre la responsabilidad de esa paritaria era del gobierno provincial, con ayuda nacional o sin ayuda nacional. El patrón de los trabajadores, donde se firma el aumento, es el gobierno provincial. Ahí la Nación participó como allegado, digamos, pero digamos, en ese momento se planteó este tema del 8% como momento de salir de un conflicto que no terminaba nunca. Ahora, finalmente, la realidad es que el gobierno provincial no se hizo cargo, el gobierno nacional tampoco se hizo cargo, nadie se hizo cargo, y durante muchos meses no se pagó el aumento. ¿Qué están haciendo ahora? Pagar eso. Ahora vienen y se presentan y tienen la caradurez de pretender introducir en la paritaria el tema del pago de una deuda. Si vos tenés una deuda, pagala. No tenés que ir a la paritaria a negociar la forma de pago, tenés que pagarla. Cuando tengas plata para pagarla, pagala. Mirá, si yo tengo que decirte, dámela en 3 veces, en 4 veces, 5 veces, yo quiero que me la pague ya, toda junta, que es lo que los gremios le han declarado. No es que los gremios le dicen, rechazo el pago. Eso no existe, no eso existe. Eso es un cuento chino. El ridículo de Velázquez de pretender de que los gremios le dicen que no quieren cobrar, es una tontería que no resiste menor análisis. Pero los diarios la publican de esa manera. Como que Velázquez quiere ponerle la plata en el bolsillo a la gente y los gremios no la quieren recibir. Bueno, esto es absurdo. Ahora han tenido que declarar que igual van a pagar esa cuota de la deuda. Pero esa cuota de la deuda tiene otra finalidad perversa que después la vamos a analizar en la charla cuando profundicemos el tema docente. Que es utilizar el pago de una deuda como si fuera parte de la negociación salarial del año. Como si en el fondo... Quiere decir lo siguiente, no te están pagando la deuda, te están pagando parte del aumento que te corresponde a este año y la deuda murió, pasó a ejercicio vencido, ya no existe más. Es una manera de interpretarlo también. Entonces, lo que está planteando esto es la necesidad de que ante el hecho de que el gobierno trata de patear esto para adelante, es urgente, ahora sí creo que es muy urgente, plantear la idea de un plenario obrero que discute un plan de lucha conjunto. Evidentemente ya no creo que esta semana pueda haber una acción común de los gremios, lamentablemente no se está produciendo esa unidad, no se está construyendo esa unidad, y a pesar incluso de que tuvimos una semana de paro de los universitarios, de los docentes de la universidad la semana anterior, a pesar de que seguramente los docentes en el congreso que van a tener este lunes en ADOSAC, que se va a hacer aquí en Río Gallegos, se va a plantear medidas de fuerza para la semana próxima, esto es inevitable. ¿Vas a tocar acá o en el bloque sindical el paro, la jornada de protesta del 4 de abril de la CGT? No, quizás tendríamos que tratarlo acá, porque la jornada del 4 de abril, viste que hay algunos gremios que están planteando parar el 4 de abril y la CGT no para. La CGT está llamando solamente a una jornada de apoyo a las empresas, ni siquiera es con una reivindicación de que vamos por el salario
o de que vamos a enfrentar los despidos. Es un planteo de apoyo a las empresas por la producción y el trabajo, una onda así, pero prácticamente en una marcha donde van a marchar la CGT y 3 o 4 de las entidades empresarias. Y es una marcha que es sin paro por un lado, y por otra parte no pretende llegar a la Casa de Gobierno, sino que va a ir de 11 hasta la avenida 9 de Julio. Ni cerquita. Y uno dice, bueno, entonces llegarán a la 9 de julio y hacen un acto. ¿Y leen el documento de la CGT? No. No hay acto. El documento de la CGT lo van a colgar en una página. Lo que pasa es que tienen en la memoria reciente lo sucedido con el atril en ese... Que estaba en venta en ese acto, ¿no? En ese acto de la CGT, que le cantaban, poné la fecha, pone la fecha, ¿te acordás? Sí, bueno, no. Creo que ellos también lo tienen presente. Bueno, la cosa que entonces no tienen, es una marcha sin paro y sin acto. Si no una CGT que no se anima a que sus dirigentes pongan la cara frente a una multitud. Bueno, la izquierda no va a ir a ese acto. La izquierda va a construir una movilización independiente ese mismo día y marcharemos a Plaza de Mayo. ¿A dónde hay que ir a llevar los reclamos? ¿A dónde está el gobierno al que se le tienen que llevar los reclamos? Y se está organizando una columna del Plenario Sindical Combativo para tomar esta acción todos juntos, todos los gremios combativos, los gremios que quieran luchar, la izquierda, los trabajadores que están dispuestos a la pelea, ir a Plaza de Mayo a llevar un verdadero reclamo. Lógicamente todo depende de que se pueda organizar un paro y eso vamos a ir viéndolo punto por punto las posibilidades. Para sacar una conclusión de todo esto que estamos charlando, además de que hace falta un plan de lucha y además de que tenemos que unir las fuerzas en Santa Cruz para lograr un aumento que cubra la canasta familiar y recuperar el salario que nos han robado en estos últimos años, porque el ajuste de Santa Cruz ha sido más brutal que el ajuste a nivel nacional, simplemente explicar que desde qué punto de vista parte la izquierda cuando arma su programa, su propuesta política, su propuesta económica. Nosotros partimos del siguiente tema. Así como el gobierno considera que es intocable la deuda y lo principal es pagar la deuda y si hay que hacer un sacrificio para pagar la deuda hay que hacer el sacrificio, nosotros decimos lo intocable es el salario y el trabajo. Ni un despido que el salario cubra la canasta familiar. Indexación del salario de acuerdo al aumento del costo de la vida. Reparto de las horas de trabajo para preservar los puestos de trabajo sin ninguna rebaja salarial, manteniendo el nivel salarial. Es decir, tenés un programa que está basado en los derechos del pueblo trabajador cuando lo plantea la izquierda. Del otro lado tenés un programa basado en los intereses capitalistas, reforma laboral, reforma jubilatoria, pago de la deuda externa, y ahí tenés enfrentados dos programas, claramente, contundentemente, de dos clases sociales que se oponen. Por eso, ante tanta política de ajuste y ante el hecho de que la agenda de la clase capitalista la van a llevar todos los partidos que se presentan, Macri, Labaña o Cristina, es necesario, desde los trabajadores, dar una opción política y también una opción política electoral, y por eso estamos llamando a apoyar al Frente de Izquierda que levanta estas consignas que explicaba recién, que parten de los derechos del trabajador y que propone, para poder llevar adelante esa defensa de los derechos del trabajador, que la crisis la paguen los capitalistas. Es decir, nacionalizar los bancos, dejar de pagar la deuda externa, nacionalizar el comercio exterior y organizar un plan económico que permita un desarrollo económico que asegure trabajo para todos, salud, educación y las necesidades básicas cubiertas. Desde este programa, desde esta concepción de defender lo que hay que defender, que es los intereses de las mayorías populares y trabajadoras, es que vamos a reclamar el voto para las próximas elecciones y que planteamos al pueblo trabajador que incluso antes del proceso electoral pongamos a debate en un Congreso Obrero estas reivindicaciones, nos dotemos de un programa, unifiquemos las luchas y vamos a dar pelea para defender los derechos en la calle primero y también en el plano del proceso político electoral.